Ahora vamos a ver el efecto de nuevo, de una expansión o de un cambio en la demanda agregada, pero en contextos donde existe histéresis. Y por histéresis entendemos a contextos donde el nivel de empleo y la propia tasa de desempleo dependen de su historia reciente, ¿sí? En estos casos vamos a ver que cuando hay cambios, aunque sean cambios en términos de demanda agregada, sea por shocks o políticas, estos shocks y políticas pueden tener efectos, que tienen efectos en el nivel de empleo y la tasa de desempleo de corto plazo, como vimos antes, pueden tener efectos incluso en el largo plazo. ¿Sí? En este caso vamos a ver que cambios en el nivel de empleo actual ante shocks políticas, incluso por el lado de la demanda agregada, pueden tener efectos en el nivel de empleo de equilibrio de largo plazo. ¿Por qué podría ocurrir histéresis? Hay diferentes teorías, ¿sí? Tenemos algunas teorías que hablan del papel de la acumulación del capital, ¿sí? Que hacen referencia a que cuando hay shocks que reducen la rentabilidad de los empresarios y que por lo tanto los llevan a desear menos capital, a invertir menos, y esto tiene efectos negativos en la productividad marginal de los trabajadores, ¿sí? Que vendría a simularse como un desplazamiento de la SRP hacia abajo, y esto nos podría llevar a cambios permanentes en el nivel de empleo, incluso en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, shocks que podrían venir como un cambio en las expectativas, un shock negativo a las expectativas de los empresarios, sí que sería una contracción de la demanda agregada, podría tener incluso efectos negativos en el largo plazo en el mercado de trabajo. Después hay otro conjunto de teorías que habla del papel del desempleo de larga duración. ¿Sí? Estas teorías se basan en el supuesto de que el desempleo de larga duración aumenta proporcionalmente a medida que aumenta el desempleo total. ¿Sí? Es decir, a medida que hay más desempleados, la mayor parte de esa tasa de desempleo se compone por desempleados de larga duración. Y estas teorías parten de la hipótesis de que el aumento de la proporción del desempleo de larga duración hace que sea menor el efecto del propio desempleo sobre el poder de negociación de los sindicatos. Es decir, que sea una próxima menos factible, digamos, no factible, menos, eh, menos buena, digamos, por decir de alguna forma, para medir el poder de negociación de los sindicatos. ¿Sí? O que en definitiva la tasa de desempleo juegue menos, tenga un menor rol en la negociación de los sindicatos, en su poder de negociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente estos desempleados que hace mucho tiempo que están en esa situación laboral, son individuos que al estar tanto tiempo desempleados pierden sus calificaciones, sus habilidades, pierden la propia confianza en las tareas que tienen que realizar y eventualmente abandonan la búsqueda de empleo. ¿Sí? Entonces el número de trabajadores con probabilidad efectiva de conseguir empleo vendría a ser menor al número total de desempleados. ¿Sí? Por lo tanto, el poder sindical eh, no se basaría tanto en la tasa de desempleo, porque esta tasa de desempleo tendría incluida a los desempleados de larga duración. ¿Sí? Bueno, y aquí hay todo un conjunto de teorías que sobre todo es aplicado a países europeos, que no las vamos a analizar mucho, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en este modelo de los trabajadores internos y externos. ¿Sí? Este modelo también conocido como insider y outsiders hace referencia a que el mercado de trabajo, la negociación salarial está dada o es realizada por los trabajadores internos, ¿sí? Que son aquellos trabajadores que están sindicalizados y están efectivamente empleados en esa industria en cuestión en el momento de la negociación. Y estos modelos suponen que esos trabajadores son egoístas en el sentido de que tienen en cuenta solo sus intereses y no el de los outsiders, que son aquellos individuos que están o bien desempleados o que están empleados en otras industrias. Y este modelo también supone que estos trabajadores internos tienen cierto poder de monopolio en el sindicato porque cuentan con ciertas habilidades y cualificaciones que son muy específicas para la industria en la cual están empleados, y se supone que para los empresarios es muy costoso poder despedirlos o poder reemplazarlos por otros trabajadores. ¿Sí? Entonces, eso hace que ellos puedan explotar cierto poder de monopolio en el sindicato, y considerando además que estos trabajadores miran solo sus intereses y su principal interés no es alcanzar cierto nivel de salario real negociado, sino que sobre todo mantener los puestos de empleo. ¿Sí? Mantener el nivel de empleo y en segundo lugar, alcanzarse un salario real negociado, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo aplicaríamos la histéresis? ¿Sí? Por ejemplo, si tomamos como ejemplo, un shock en la demanda agregada negativo. Si una contracción en la demanda agregada, ya sea por una política o algún shock
Entonces, si no existiera histéresis, ¿qué pasaría? Nosotros sabemos que disminuiría el nivel de empleo en el corto plazo, si se produce una contracción de la demanda agregada por todos los motivos que ya vimos, y en el largo plazo se volvería al mismo nivel de empleo inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando existe histéresis? Vamos a ver este gráfico que es un poquitito distinto, pero igual creo que va a quedar claro, ¿sí? Acá graficamos salario real contra nivel de empleo, esta es la curva de salario real pagado, y esta es una curva que nos muestra la demanda de trabajo para esta industria. ¿Sí? Entonces, supónganse que el equilibrio inicial está dado por este punto A. ¿Sí? Entonces, este punto A determina acá este nivel de salario real, esta es la demanda, este es el nivel de empleo, este es el número de trabajadores internos en la industria. Entonces, si suponemos una contracción en la demanda agregada que hace contraer, que causa una contracción en el producto, en el nivel de empleo, y por lo tanto aumenta la tasa de desempleo, eso hace que se reduzca la demanda de trabajo, ¿sí? Para todo nivel de salario real va a ser menor la demanda de trabajo por la menor producción, ¿no? Y la menor cantidad de empleados que se necesitan. Entonces, lo simulamos con un desplazamiento de la demanda de trabajo hacia abajo, ¿sí? Y ahí, ¿qué va a pasar según este modelo? Según este modelo, los trabajadores no van a buscar una recomposición de sus salarios, sino que lo que van a buscar ante el shock, en primer lugar, es poder mantener los puestos de trabajo iniciales, ¿sí? Es decir, poder mantener este nivel de empleo en cero. ¿Sí? Entonces, para que eso ocurra, entonces los trabajadores internos van a estar dispuestos, o van a negociar, mejor dicho, un salario a la baja, ¿sí? Como este W1, con el objetivo de mantener ese nivel de puestos de trabajo en cero. Entonces los empresarios le van a conceder ese menor salario nominal y eventualmente luego lo van a llevar lo van a traducir en un menor nivel de precio y por lo tanto, en definitiva, en el equilibrio a largo plazo nos vamos a encontrar en un punto como B, en el cual al final es menor la cantidad de empleo dentro de la industria, o sea, menor el número de insiders, el salario real termina siendo igual al previo al shock, ¿sí? Pero fíjense cómo en este caso la contracción, el shock negativo en la demanda agregada, tiene efectos en el largo plazo en el mercado de trabajo. O sea, nos lleva a una contracción en el nivel de empleo incluso en el largo plazo. En comparación con el caso que habíamos visto antes, que si era una expansión de la demanda agregada, habíamos visto que aumentaba el nivel de empleo en el corto plazo y en el largo plazo se volvía a nivel de empleo de equilibrio. Acá vemos que con la existencia de histéresis y todos los supuestos que tiene por detrás este modelo de insider-outsiders, el efecto en el largo plazo es una contracción del empleo y del producto también, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos modelizar la histéresis en el modelo de la nueva macro keynesiana? Lo modelizaríamos a partir de la ecuación del salario real negociado. ¿Sí? Acá tenemos la ecuación, como la habíamos visto antes, y lo único que vamos a hacer es reemplazar donde antes teníamos la tasa de desempleo, ahora la vamos a vincular en primer lugar con la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Vamos a reemplazar la tasa de desempleo por la diferencia entre la tasa de desempleo y la tasa natural, y luego vamos a suponer que hay una relación lineal entre la tasa natural de desempleo y la tasa de desempleo del periodo previo, ¿sí? Donde esa relación es la tasa natural de desempleo es igual a alfa por la tasa de desempleo del periodo previo, ¿sí? Donde si esta alfa vale 1, el grado de histéresis es completo, y si esa alfa vale 0, la histéresis es nula. Estaríamos en el caso que vimos antes, ¿sí? Entonces reemplazamos simplemente esta tasa natural de desempleo por la definición que dimos acá, y vamos a tener esta ecuación de salario real negociado, ¿sí? Que lo único que cambia es esta partecita, ¿sí? Pero de todas formas fíjense que el efecto sigue siendo el mismo, ¿sí? Cuando aumenta la tasa de desempleo actual o la del periodo previo, ¿sí? Disminuye el poder de negociación de los sindicatos, ¿sí? Y por lo tanto la SRN se va hacia arriba, digamos, y también la SRN se va hacia arriba si disminuyen cualquiera de los factores institucionales como el seguro de desempleo, las cargas sociales a cargo de los trabajadores, los impuestos, como habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿cuáles serían los efectos de una expansión de la demanda agregada, si veamos el mismo caso, pero ahora con la posibilidad de que existe histéresis? Toda la primera parte, que va desde A hasta A' y hasta B, es la misma que vimos en el caso anterior sin histéresis. ¿Sí? Entonces me voy a enfocar en explicar cómo pasamos de B a C, en este caso. En este caso, digamos, si parto desde B directamente, si ya analizo toda la expansión de la demanda agregada y el efecto que eso tiene en el mercado de trabajo, ¿sí? Que lleva a que, dado el mayor nivel de empleo, dada la expansión de la producción, hace que los sindicatos busquen mayores salarios nominales, los empresarios les concedan, y por lo tanto estemos en un punto como B, para los trabajadores, y un punto como este para los empresarios. ¿Sí? Hay una discrepancia entre
el salario que pretenden los trabajadores y el que pagan los empresarios, y estamos en un nivel de empleo más alto, compatible con este B. ¿Sí? Entonces, en el siguiente periodo, cuando los sindicatos se dan cuenta que el nivel de precios ha aumentado, sí que pasamos desde este P0, que era el inicio, hasta P1, cuando actualizan su expectativa de precio, entonces, lo que ocurre en este caso es que los trabajadores, si usamos el modelo de insiders y outsiders, van a buscar mantener este nivel de empleo N1, ¿sí? y el nivel de producción este I1, si se quiere. Y por lo tanto, al darse cuenta que cayó su salario real dado el aumento del nivel de precios, van a buscar, en vez de una recomposición de su salario, van a buscar mantener el salario del periodo previo, ¿sí? A costa de mantener el mismo nivel de empleo. ¿Sí? Es decir, van a buscar mantener el mismo nivel de empleo y van a negociar un salario igual al del periodo previo. ¿Sí? Porque si ellos negociaron un salario real más alto, tal vez el nivel de empleo sería más probable que sea menor, digamos, que cambie, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, considerando este modelo, vamos a tener que la SRN se nos desplaza hacia abajo, ¿sí? Para dar cuenta que el salario real que se negocia luego del cambio de la expectativa es relativamente más bajo, porque se considera un salario nominal igual al periodo previo más un nivel de precio relativamente más alto. Entonces el salario real cae hasta el punto B', los empresarios le conceden ese mayor salario nominal que es negociado, ¿sí? Que es relativamente más bajo que el caso sin estéresis, y lo llevan todo a un aumento de precios, por lo tanto los empresarios siguen pagando lo mismo, y los sindicatos piensan que están ganando un salario real más alto. Y fíjense que acá de nuevo tenemos una discrepancia entre la aspiración del trabajador y la del empresario. Y de aquí en adelante es lo mismo que en el análisis de la política o de la expansión de la demanda agregada que vimos antes sin histéresis, ¿sí? Para llegar al equilibrio de largo plazo, esta discrepancia se va a tener que eliminar. ¿Y cómo se elimina? En cada periodo sucesivo, cuando los sindicatos se ven que los precios, el nivel de precios ha cambiado, entonces ellos piden una recomposición salarial, los empresarios lo otorgan, y lo llevan a precios, por lo tanto es como que la oferta agregada se nos va desplazando hacia arriba hasta llegar al nivel de, hasta llegar a un nivel tal que sea compatible las aspiraciones de ambas partes del mercado de trabajo. En este caso sería como un nivel como en el C, donde se cruzan la nueva SRN con la SRP. Fíjense que en este nuevo equilibrio de largo plazo, que estamos seguros que es un equilibrio de largo plazo porque son compatibles las aspiraciones de las dos partes del mercado, el nivel de empleo es relativamente más alto al inicial, ¿sí? Y eso implica que la curva de oferta también se habrá desplazado sucesivamente hacia arriba, ¿sí? Pero no tanto como para neutralizar todos los efectos en términos reales, digamos, no estamos parados acá, como en el caso del análisis sin histéresis, sino que llegamos a un nivel de producto un poquitito más elevado, es decir, que incluso en el largo plazo esta expansión de la demanda agregada tiene efectos expansivos. ¿Sí? ¿Y por qué tiene esos efectos expansivos? Y bueno, por los propios supuestos de este modelo, que incluye la posibilidad de que exista histéresis y que supone que los trabajadores, cuando actualizan su expectativa de precios, dado que el nivel de empleo ha aumentado y que es mayor la cantidad de trabajadores que están dentro de la industria, van a buscar mantener este nivel de empleo más alto que resultó de la política, y por lo tanto van a negociar no una recomposición salarial total, sino que van a negociar un salario nominal un poquitito, van a negociar, perdón, un salario nominal luego del shock que sea igual al salario monetario del periodo previo. Eso quiere decir que en términos reales ese salario es relativamente más chico que el que estaba en el punto B, ¿sí? Este B'. Entonces la diferencia entre el salario real negociado y el salario real pagado va a ser más chica que en el caso sin histéresis, ¿sí? En el caso sin histéresis estaríamos en una diferencia que sería comparar B contra la SRP. Y en el caso con histéresis estaríamos en una diferencia B'-SRP. Entonces, dado que la diferencia de aspiración es relativamente más chica, lo que tienen que aumentar los precios para achicar esa diferenciación de salarios reales es menos, la brecha es menor, por lo tanto vamos a terminar en una contracción menor del producto y del empleo. En definitiva, si comparo los dos casos, tengo que, en este caso, una expansión de la demanda agregada me permite tener una expansión del producto tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Si lo comparo gráficamente, acá vemos que sin histéresis tenía una expansión en el corto plazo y en el largo plazo la curva de oferta agregada seguiría desplazando hasta llegar a la tasa natural de desempleo inicial. ¿Sí?